El viento frío aullaba a través del árido paisaje de Dren 4, un planeta olvidado. En el borde de la galaxia, el cielo estaba lleno de densas nubes oscuras que proyectaban una sombra inquietante sobre la base de la resistencia galáctica. En las profundidades de los búnkeres subterráneos, un grupo de rebeldes exhaustos se reunió alrededor de un holograma parpadeante. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos llenos del terror silencioso de aquellos que sabían que el fin estaba cerca. El comandante Rain Carter apretó su agarre sobre la mesa oxidada. Apretó la mandíbula. Había luchado durante años contra el Imperio Sare, pero ahora parecía que no había salida. Habían rodeado todo el planeta. El teniente Gira en sus escamas reptilianas se oscurecieron por el miedo. No hay ruta de escape. El holograma proyectó una imagen del cielo. Cientos de naves de guerra enemigas flotaban como una tormenta esperando azotar el Excel. Una raza alienígena despiadada había pasado la última década aplastando toda oposición. La resistencia había luchado con valentía. Pero contra semejante enemigo, la valentía por sí sola no era suficiente. Rain exhaló lentamente, forzando su manténganse concentrados. No nos rendiremos, dijo con voz firme. Enviamos una última señal de socorro. Alguien ahí fuera podría oírnos. Gire negó con la cabeza. Hemos enviado cientos. Nadie ha respondido. Me da igual. Bra respondió. La volvemos a enviar. Un joven ingeniero, Miraz, golpeó furiosamente el panel de control. La señal está transmitiendo, anunció, aunque su voz no transmitía esperanza. Todas las frecuencias. Pero incluso si alguien nos oye, no llegarán a tiempo. Afuera, el cielo se iluminó con destellos de luz. La primera oleada de cazas celulares había entrado en la atmósfera. El ataque final había comenzado. La última batalla. El suelo tembló al estallar explosiones cerca de la base. Los cañones de defensa de la resistencia respondieron, pero estaban superados en número, en armamento y se les acababa el tiempo. En la sala de control, Rain apretó los dientes. Todas las unidades, prepárense para el combate terrestre. Lucharemos hasta el final. Joran golpeó la mesa con el puño. Esto no es una batalla, es una masacre. Pero no quedaba otra opción. Los resistentes habían jurado proteger, inocentes para luchar por la libertad contra el brutal gobierno de los Incluso si murieran aquí, morirían como guerreros, no como esclavos. La voz de Mea tembló. Comandante, creo que esto es. Rain asintió, agarrando su rifle. El enemigo ya descendía. Pronto se encontrarían cara a cara con su perdición. La señal desconocida. Justo cuando Rain estaba a punto de dar la orden final de carga, resonó una alarma estridente en la sala de control. Los ojos de Mira se abrieron de par en par. Señor, nuestros escáneres detectan algo. Rain giró bruscamente. Más naves enemigas. Miró la pantalla. Sus manos temblaban. Algo masivo en las afueras del sistema estelar. Un silencio escalofriante llenó la habitación. Han se inclinó sobre sus escamas, contrayéndose. Un espejo masivo se tragó a alguien, más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás y se mueve rápido. El corazón de Rain latía con fuerza. Era una nueva superarma de esbero, algo completamente distinto. Yen enseñó los colmillos. Necesitamos confirmación visual. Mea ajustó los sensores de largo alcance, redirigiéndolos hacia el objeto entrante. El holograma parpadeó. Luego agudizó. Flota. Pero no cualquier flota. Oscuros y silenciosos acorazados, colosales naves de guerra a la deriva hacia el campo de batalla con la silenciosa amenaza de dioses que se acercan. Sin insignias, sin respuesta, solo frío acero y silencio sepulcral. El aliento de Rain se atascó en su garganta. ¿Qué hay en el vacío? Ese terror en los ojos enemigos. La flota Esber también lo había visto. Una oleada de pánico se extendió por sus filas. Sus naves, que estaban a punto de bombardear el planeta, dudaron. Un mensaje lleno de estática y miedo llegó a través de una transmisión interceptada. Flota desconocida detectada. Tamaño imposible. Sin responder, esperando órdenes. Otra voz abrió paso, temblorosa e incierta. Por los dioses, son ellos. El pulso de Rain se aceleró. Yen parecía confundida. Los te tienen miedo. ¿Por qué? Entonces, los escáneres parpadearon en rojo. La flota desconocida acababa de fijarse en las naves de cobertura y, sin previo aviso, el primer nudo aterrador abrió fuego. El silencio tras el primer disparo fue ensordecedor. Una sola explosión masiva de energía surgió de la flota desconocida, cortando el vacío como una guadaña a través del trigo.
La celda más cercana. Un acorazado. Un imponente Dreadnought de casi 1 milla de largo. Nunca tuvo una oportunidad. El rayo atravesó sus escudos como si no fuera nada, cortando la nave por la mitad con aterradora precisión. En un momento estaba allí, orgulloso, poderoso e intocable. Al siguiente, estaba rompiendo sus restos, ardiendo mientras giraban hacia la atmósfera de DRI-4. Por primera vez en la memoria viva, el Imperio esverdudó. El comandante Rain Carter y los supervivientes, los combatientes de la Resistencia Galáctica, solo podían observar en un silencio atónito desde su búnker subterráneo lo que acababa de suceder. El teniente Han susurró. Sus manos escamosas agarraban el borde del panel de control. Miros escaneaba furiosamente los datos en su monitor, pero los números no tenían sentido. Eso no era normal. Armamento, eso era algo más. La mente de Rain se aceleró. Los Exel Vera eran la fuerza militar más avanzada de la galaxia. Habían aplastado incontables civilizaciones. Y, sin embargo, quienquiera que hubiera disparado ese tiro había aniquilado una de sus naves de guerra más poderosas en un instante. Algo estaba muy mal. Un horror silencioso afuera, en el vacío del espacio, que la flota Esver comenzó a moverse, no hacia Dren, sino alejándose. Los combatientes de la Resistencia dentro del búnker miraban la pantalla holográfica con incredulidad. Joran, que se retiraba, Rain entrecerró los ojos. Celaren nunca se retiró. Lucharon hasta la muerte, quemando a sus enemigos hasta convertirlos en cenizas. Lo único que los había detenido fue el terror absoluto. Y ahora temían a la flota desconocida. Permanecieron en un silencio inquietante, sin comunicación, sin señales, nada que identificara quiénes eran. Solo naves de guerra oscuras a la deriva en el vacío como depredadores costeros, y luego un segundo disparo. Esta vez un portaaviones era el objetivo. La enorme nave que transportaba decenas de miles de soldados intentó escapar. No importó. El rayo de energía golpeó el núcleo de la nave y en un instante todo explotó. Sin escudos, sin contraataque. Aniquilación completa. Una transmisión Excel en pánico crepitó a través de las resistencias. Monitores interceptados de la flota enemiga. Son ellos. Es la flota perdida, la flota fantasma. La cabeza de Han se giró bruscamente hacia la flota fantasma de Rain. Las manos de Mira temblaron. He escuchado historias, rumores, leyendas sobre una flota que desapareció hace siglos. Nadie sabe a dónde fue. Rain frunció el ceño. Flick tragó saliva con dificultad. Tierra. El miedo se extiende en el Excel de nuestra sala de guerra, muy por encima del planeta. La última nave insignia imperial restante. El almirante Korakba se lavó con horror. Sus ojos rojos recorrieronla en el campo de batalla, mientras su flota se derrumbaba a su alrededor. Había liderado la conquista de 100 mundos. Había esclavizado especies, aniquilado civilizaciones enteras. Nunca había perdido una batalla. Hasta hoy, un oficial tembloroso se volvió hacia él. Señor, órdenes, órdenes. ¿Qué órdenes podía dar? Nadie se había enfrentado jamás al Imperio Sare y había ganado, pero ahora había llegado una fuerza que no solo estaba ganando, sino que los estaba eliminando. Miró fijamente las enormes naves de guerra silenciosas y sintió algo que nunca antes había sentido: pavor. Sus garras se clavaron en la consola metálica. Consígueme información. Un segundo oficial dudó ante el almirante susurrante. Son los humanos. Se congeló. Imposible. No, señor. Son ellos. La sala se quedó en silencio. Hace cientos de años, el Imperio se había burlado de la Tierra. Un mundo primitivo sin lugar en el orden galáctico. De repente, la humanidad se había desvanecido. Sin rastros, sin colonias, sin transmisiones. Simplemente desaparecieron. Ahora habían vuelto y no estaban aquí para negociar. Vas apretó los puños. No dejaría que esto fuera su fin. Prepara la superarma. Gruñó el primer contacto en Tren 4. Rain y su equipo aún no tenían ni idea de lo que estaban presenciando. Las naves Tver estaban en plena retirada, pero la flota desconocida no había dejado de avanzar. Ahí vienen. Mea susurró. La cola de Yen se movió ansiosamente. ¿Son aliados? Rain no estaba segura de quiénes fueran. Acababan de salvar a la Resistencia, pero eso no significaba que fueran amigos. Una nueva alarma brilló en el monitor. Transmisión entrante. Mira dijo con su voz apenas por encima de un susurro. El mensaje, plagado de estática, crepitó por los altavoces. Entonces, una voz profunda y fría habló. Supervivientes de Dren.
Si desean vivir, sigan nuestras instrucciones. No corran, no se resistan. Obedezcan y serán perdonados. Joran exhaló bruscamente. Eso no suena a rescate. Rain tragó saliva con dificultad. No, suena a orden. Entonces, afuera, el primero de los Dreadnoughts entró en la atmósfera. El cielo sobre Doctor Ifor ardía, mientras la nave de guerra colosal descendía. Era diferente a todo lo que la Resistencia Galáctica había visto jamás. Negro como el vacío, blindado como una fortaleza, moviéndose. Con un silencio inquietante, su tamaño empequeñecía incluso a los Dreadnoughts más grandes, proyectando una sombra siniestra sobre el campo de batalla dentro del búnker subterráneo de la Resistencia. El comandante Rain Carter, el teniente Han y Miraz observaron en un silencio atónito cómo los propulsores masivos de la nave enviaban olas de polvo y desolación a través de yermo en ruinas. Mea susurró con los ojos muy abiertos. Las garras de Han agarraron su rifle. «Vengo así». Rain tampoco lo hizo. La flota desconocida los había salvado, pero no por bondad. Una voz profunda y fría de la transmisión resonó en la mente de Rain. «Supervivientes de Dren. Porque si deseas vivir, sigue nuestras instrucciones. No corras, no te resistas. Cumple y te salvarás». Rain apretó la mandíbula. Eso no era una oferta, salvación que era una demanda, pánico y traición sobre ellos en la oscuridad del espacio. La otrora poderosa flota Exeter se estaba desmoronando. Las naves de guerra del Imperio, que una vez gobernaron con dominio absoluto, estaban en plena retirada. El almirante Coragvas golpeó su puño contra la consola de mando a bordo. «Sal, nuestra nave insignia, un giro inaceptable. La flota da la vuelta. Luchamos», pero sus oficiales dudaron. Nunca habían visto a sus fuerzas aplastadas tan fácilmente. «Señor», uno de ellos tartamudeó, «perdimos 30 naves de guerra en menos de 10 minutos sin una sola baja humana. Si nos enfrentamos, seremos aniquilados». Vas gruñó con furia. «Somos el Exele, no corremos». Pero la verdad ya era evidente. Exele había subestimado a la humanidad y ahora estaban pagando el precio. Vas inhaló profundamente, reprimiendo su rabia. Si la fuerza bruta no funcionaba, quizás había otra manera. «Prepara una transmisión», ordenó. «Quiero hablar con su líder». Oficiales intercambiaron miradas nerviosas. «Señor», uno de ellos dijo con cautela, «no sabemos quién es su líder». Vas se congeló. Nadie lo sabía porque durante siglos la humanidad no había sido más que una historia de fantasmas hasta la llegada. Los soldados resistentes se apresuraron a posiciones defensivas mientras los colosales Dreadnoughts humanos se asentaban en la superficie del planeta. El aire crepitaba con energía mientras una enorme rampa se extendía desde la parte inferior de la nave. Luego emergieron con la primera lluvia. Apenas podía creer lo que veía. Humanos, pero no los humanos que esperaba. Estos guerreros se movían con fría precisión. Su armadura era diferente a cualquier otra en la galaxia conocida. Exotrajes negros los cubrían de pies a cabeza. Sus visores brillaban con una tenue luz carmesí. Llevaban armas que Rain nunca había visto antes. Rifles que zumbaban con energía apenas contenida. Y no hablaban. Simplemente avanzaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Rain. Yen enseñó los colmillos. No parecen del tipo amigable. Mira tragó saliva. ¿Qué les pasó? Esa era la pregunta. ¿No? ¿Dónde estaba la humanidad? Se habían ido durante todos estos años. Y lo más importante, ¿en qué se habían convertido? Primero, contacta al soldado líder. Más alto que el resto. Finalmente habló. Su voz estaba distorsionada por su casco. Un profundo gruñido mecánico. «Comandante Rain». Carter Rain se tensó. «Ese soy yo». El soldado inclinó la cabeza ligeramente. «¿Seguirás a Rain?» Entrecerró los ojos. «¿Y si no lo hago?» El soldado no dudó. «Entonces morirás». Silencio. Meera inhaló profundamente. Hiren flexionó sus garras. Resistencia. Los luchadores apretaron sus armas. Rain consideró sus opciones. No tenía ninguna. «Bien», dijo. «Diríjanos a bordo». El titán. Los soldados humanos escoltaron a Rain. Giran y mira por la rampa hacia el enorme acorazado. En el momento en que entraron, la temperatura bajó. El interior era diferente a cualquier nave espacial que Rain hubiera visto. Pasillos de cold steel, bañados en luz roja, llenos de un silencio inquietante. No había tripulantes visibles. No había ruido. No había vida excepto por los soldados.
Por fin llegaron a lo que parecía ser una cámara de mando. Una enorme pantalla holográfica parpadeó y se iluminó en el centro de la habitación. Proyectó la imagen del rostro de un hombre. Curtido, asustado y completamente desprovisto de emoción, Rey nunca lo había visto antes, pero algo en él irradiaba poder. «Soy el alto comandante Darius Velo del dominio Terán», dijo el hombre con voz fría e impasible. «Ahora estás bajo nuestra jurisdicción». Rain frunció el ceño. «Somos la Resistencia Galáctica, no respondemos a nadie». Bill no parpadeó. «Ahora sí», gruñó Huran. «¿O qué?», preguntó Bill. Lo miró fijamente un largo momento antes de responder. «¿Te uniste a la Excelencia?», preguntó. «Extinción. La verdad sobre la flota perdida». Rain respiró hondo, manteniendo la voz firme. «Agradecemos tu ayuda, pero no buscamos nuevos maestros». Los ojos de Bill brillaron con algo casi divertido. «¿No me entiendes, Carter?», preguntó. «No vinimos aquí por ti, vinimos por ellos». Presionó un botón en su consola detrás de ellos. Un nuevo holograma apareció. Era un enorme mapa galáctico con una X roja marcando cada mundo. El corazón de Rain se encogió. Todos estaban exaltados. «Planetas controlados, Bill». Se volvió hacia él. «La resistencia es irrelevante. Son la única preocupación. Esta guerra termina ahora». Jordan frunció el ceño. «¿Hablas de exterminarlos?». Bill simplemente asintió. La voz de Meera era apenas un susurro. «Eso es genocidio por primera vez». La expresión de Val cambió ligeramente. «¿Dudaron en hacer lo mismo con tu gente?», preguntó. Silencio. Meera bajó la mirada. «No, no lo habían hecho». Bill se inclinó hacia adelante. «La humanidad ha regresado y no dejamos enemigos con vida». «Lluvia», exhaló lentamente. «Y si no queremos ser parte de esto», la voz de Bill era baja. «Pero mortal, entonces estás en el camino de la guerra imparable». Mientras tanto, a bordo de la nave insignia Selvar, el almirante Bass se hundió en un creciente horror al ver aparecer nuevos puntos rojos. En los bordes del sistema, más naves de guerra humanas, miles de ellas. Su respiración se entrecortó. ¿Dónde se habían estado escondiendo? Y peor aún, ¿por qué habían regresado? Su oficial se giró hacia él, los ojos abiertos por el miedo. «Señor, están transmitiendo un mensaje». La garganta de Bass estaba seco, lo puse a través de la transmisión, crujió a la vida un solo Bill, se inclinó hacia adelante. «La humanidad ha regresado y no dejamos enemigos con vida». «Lluvia», exhaló lentamente, y si no queremos ser parte de esto, la voz de Bill era baja. «Pero mortal, entonces estás en el camino de la guerra imparable». Mientras tanto, a bordo de la nave insignia Selvar, el almirante Bass se hundió en un horror creciente al ver aparecer nuevos puntos rojos. En los bordes del sistema, más naves de guerra humanas, miles de ellas. Su respiración se entrecortó. ¿Dónde se habían estado escondiendo? Y peor aún, ¿por qué habían regresado? Su oficial se giró hacia él, con los ojos abiertos de miedo. «Señor, están transmitiendo un mensaje». La garganta de Bass estaba seca. Lo transmitió. Cobró vida con un crujido. Una sola frase escalofriante resonó. «Tuviste tu tiempo, ahora es nuestro». Entonces, la flota humana abrió fuego. La guerra realmente había comenzado. Las estrellas sobre DRI-4 ardían mientras la flota del dominio Terán desataba la devastación sobre El Salvador que huía. Arma. No había negociación ni piedad. Los Excel, una vez la fuerza dominante en la galaxia, eran, ahora, presa de los restos destrozados de su nave de mando. El almirante Korak Bass observó con horror atónito cómo escuadrones enteros de naves de guerra eran destrozados en segundos. Sus escudos no significaban nada. Su armadura se desmoronaba como papel. Los humanos se movían con fría y calculada eficiencia. Sus enormes acorazados, elegantes en negro, no se comunicaban, no se regodeaban, simplemente aniquilaban todo a su paso. Bass comprendió brutalmente que no estaban allí solo para ganar una batalla, sino para borrar al Excel de la existencia. Bass se giró hacia sus oficiales del puente. «Iniciar la deformación de emergencia. Sáquenos de aquí ahora». Uno de los técnicos negó con la cabeza violentamente. «Señor, nuestros motores, la nave Leared, chirriaron violentamente de metal cuando algo invisible destrozó la nave desde dentro». Entonces Bass lo vio. Una nave de abordaje humana se había adherido a su casco. Un profundo sonido metálico resonó por los pasillos cuando las puertas del puente del Exelair se doblaron hacia adentro. En un solo instante horrible,
Llegaron. Segadores de la guerra. El primer soldado humano atravesó la puerta metálica desgarrada, moviéndose con la precisión de una máquina. Su exoesqueleto negro brillaba bajo las parpadeantes luces de emergencia. Su visor brillaba rojo, pulsando como el ojo de un depredador. Llevaba un arma como ninguna otra que Excelver hubiera encontrado jamás. Docenas más lo siguieron. Los oficiales de Vaz gritaron, buscando sus armas, pero ya había terminado. El soldado líder levantó su rifle. Un solo pulso de energía azul atravesó el puente. El primer Excel cayó, desintegrándose en ceniza. Entonces comenzó la masacre. Los humanos se movían como fantasmas, silenciosos, despiadados, imparables. No fallaron, no dudaron, eran la muerte misma. Vaz apretó las mandíbulas. No moriría allí. Golpeó con el puño la consola. Activó una cápsula de escape oculta bajo su silla de mando. El suelo se derrumbó bajo él, lanzándolo a las profundidades de la nave cuando la puerta de la cápsula se selló. Vio por última vez a los humanos de pie junto a los cadáveres de sus oficiales. Se giraron por un breve momento escalofriante. Vaz fijó la mirada en el soldado humano. No había rabia en esa brillante visera roja. No había odio, solo un frío propósito inquebrantable. Entonces, la olla fue expulsada, lanzándolo al vacío dentro de la máquina de guerra humana. El comandante Rain Carter marchó por los pasillos de acero del enorme Dreadnought Terran. Yen y Mera lo siguieron de cerca. Las líneas crecían con cada paso. Todo en esta nave se sentía mal. Sin parloteo, sin movimiento de la tripulación, solo pasillos interminables bañados por una misteriosa luz roja. Finalmente, llegaron a una enorme sala de guerra. Una pantalla holográfica cobró vida, revelando la expresión del alto comandante Darius Vil. La expresión de Vil era elegible. Su cicatriz, su rostro asustado y sus ojos fríos no revelaban nada mientras observaba a los combatientes de la resistencia frente a él. El comandante Carter Vil dijo con una voz desprovista de emoción: «Quería saber qué le pasó a la humanidad». Rain se cruzó de brazos. «Desapareciste durante siglos. Ahora regresas con suficiente potencia de fuego para aniquilar al XLV. Parece que hay una historia ahí». Val permaneció en silencio por un momento. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica. El mapa de la galaxia apareció una vez más, solo que esta vez Rain vio algo aterrador. Una a una, las décimas rojas comenzaron a aparecer sobre cientos de sistemas estelares. Mira contuvo la respiración. «Eso es imposible». La cola de Han azotó. «Acabaste con civilizaciones enteras». La voz de Val estaba tranquila. «Nos amenazaron». Rain respiró lenta, mesurada. «Entonces, ¿en qué se convirtieron?» «Exterminadores». La expresión de Val permaneció ilegible. «Nos convertimos en lo que neces. Itábamos ser». La voz de Mira era apenas un susurro. «Te convertiste en monstruos por primera vez». Val sonrió. «Monstruos», reflexionó. «Quizás, pero dime, Carter, ¿preferirías ser la presa?» La habitación se quedó en silencio. Vil se inclinó hacia adelante. Su fría mirada se fijó en Rance. «Esta guerra no termina con...» Excelver dijo que hay otros imperios, otras amenazas. Hemos regresado porque la galaxia olvidó una simple verdad, se acercó un paso más la humanidad. No pierde la galaxia, tiembla el mundo natal de Excelvar, un planeta antaño próspero de imponentes torres e interminables ciudades iluminadas. Estaba sumido en el caos. La noticia de la masacre de D4 los había alcanzado y con ella la aterradora verdad. La humanidad había regresado y venían el emperador Takel, gobernante supremo del Imperio Esber, se encontraba en el balcón de su palacio contemplando el cielo nocturno en órbita. Su flota reunió miles de naves de guerra, cada nave restante bajo su mando, su última defensa. Las garras de Tak temblaron, no de miedo, con furia. Se volvió hacia su consejo de guerra. «Somos los Excelver, hemos gobernado esta galaxia durante siglos, no caeremos». Ante los fantasmas de la humanidad, sus generales se golpeaban el pecho rugiendo su acuerdo, pero entonces desde las profundidades del vacío apareció una nueva estrella, no una estrella, una nave, un leviatán negro, más grande que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás, y luego miles más siguieron el cielo sobre la celda. Nuestro mundo natal se oscureció al llegar la flota terrana. La sangre del emperador se heló por primera vez en su vida. Sintió verdadero terror. Entonces su comunicador emitió un solo mensaje transmitido desde la nave insignia humana: «Tu imperio muere esta noche». Y el bombardeo comenzó. El exmundo natal de los Elvar fue incendiado desde la órbita. La otrora magnífica capital de Vear se había convertido en un cementerio de torres derruidas y tormentas de fuego.
Las calles ya no estaban llenas de los orgullosos y despiadados guerreros del imperio. Ahora no eran más que sombras corriendo para sobrevivir, huyendo del horror que descendía sobre ellos. Los dreadnoughts teranos permanecieron en perfecta formación. Sus cascos oscuros reflejaban las brasas de la destrucción. A diferencia de las caóticas y brutales tácticas del XLV, los humanos atacaron con una precisión escalofriante. Complejos militares enteros fueron vaporizados. Estaciones defensivas destrozadas antes de que pudieran disparar un solo tiro. Esto no era una guerra. Esto era una ejecución. La orden del emperador. Última batalla dentro del gran palacio. El emperador Tvak se quedó paralizado por la incredulidad. Sus garras se aferraron al borde de su mesa de guerra. Su respiración era entrecortada. Mientras observaba las transmisiones en vivo del campo de batalla, una a una, sus ciudades caían una a una. Sus señales generales se apagaron. Se giró hacia sus señores de la guerra restantes. Su voz temblorosa. «Dime que nuestras flotas han contraatacado». Un oficial aterrorizado dudó antes de hablar. «Soy mi señor. Teníamos más de 2000 naves de guerra. Era nuestra mayor armada». Las mandíbulas de Tavo chasquearon. El oficial se tragó el té. «Se fueron, mi señor». Un silencio lento y sofocante llenó la sala de guerra. El corazón de Tak latía con fuerza. Imposible. Los Excel habían gobernado la galaxia durante más de 1000 años. Su flota era inigualable. Sus ejércitos eran temidos en todas las estrellas, pero en una sola noche los humanos los habían borrado. Sus garras se estrellaron contra la mesa de guerra. Su voz llena de furia desesperada. «Somos los Excel. Ahí no. Caer como presa. Si quieren guerra». Un impacto atronador sacudió el palacio, destrozando columnas y escombros. El emperador se tambaleó al oír las alarmas resonar por la habitación. Sus guardias de palacio corrieron a su lado. Armas desenvainadas. A través del humo ascendente, un enorme agujero apareció en la pared del palacio. Por él llegaron los segadores. El primer humano atravesó el BRD. Su exoesqueleto negro reflejaba las llamas doradas de las ruinas del palacio. Su mirada con casco se fijó en Tavak. No habló. No necesitó hacerlo. Miles más lo siguieron. Los guardias de Tavo alzaron sus rifles de plasma. Dispararon desesperadamente rayos verdes de energía. Atravesaron el aire. Ni un solo humano cayó. Su armadura absorbió las explosiones como gotas de lluvia sobre acero. Entonces los humanos respondieron al fuego y todo se convirtió en muerte. Tavak observó con horror cómo sus mejores guerreros eran aniquilados en un instante. Vio los escudos irrompibles de sus guardias de élite romperse como cristales. Esto no era una batalla, era una purificación. El emperador se giró y corrió desesperado. Escapar. Sus pies golpeaban contra los pisos de mármol de los pasillos del palacio mientras huía a las profundidades de la fortaleza. Su mente corría. Tenía que haber una salida. Todavía tenía naves escondidas bajo la capital. Si pudiera llegar a los hangares subterráneos, si pudiera escapar al vacío, una voz cortó el silencio. «Puedes correr, pero no importará». Tavak se congeló. Una figura estaba al final del pasillo, recortada por los incendios que rugían detrás de él. A diferencia de los soldados humanos sin rostro, este se eliminó, su casco, su rostro asustado, sus fríos ojos azules llenos de algo aún más aterrador que el odio, la convicción. La garganta de Tavo se tensó. Este no era un soldado cualquiera. Era Darius Vil, comandante supremo del dominio Terán. Vil dio un paso al frente. Sus botas resonaron contra la piedra destrozada. «Tú una vez llamaste débil a la humanidad», dijo con voz tranquila. «Quemaste nuestras colonias. Esclavizaste a nuestra gente». Inclinó ligeramente la cabeza. «¿De verdad creíste que lo olvidaríamos?» La respiración de Tavo entró en susurros superficiales. Apretó las garras. «No puedes. No puedes simplemente aniquilar a toda mi especie». La expresión de Vil permaneció ilegible. «¿No podemos?» Levantó su arma. Tavo se abalanzó. Un solo disparo resonó. El emperador Exelver se desplomó en el suelo. Jadeó. Su visión se nubló mientras su sangre vital se agotaba bajo él. Lo último que vio fue la fría e inquebrantable mirada de Vil. Entonces la oscuridad lo llevó como advertencia. A la galaxia con el emperador muerto, ese imperio severo se derrumbó de la noche a la mañana. Los últimos restos de sus fuerzas intentaron huir al vacío, pero la flota terana los persiguió uno por uno al amanecer. Su otrora poderosa civilización no era más que un recuerdo. La galaxia observó en silencio durante siglos.
Los otros grandes imperios se habían burlado de la humanidad, los habían visto como primitivos e insignificantes. Ahora veían la verdad. La humanidad no solo había regresado, se había rehecho. Ya no eran la presa, eran los cazadores. Una AC a través de las estrellas transmitió un mensaje desde la nave insignia humana. Una advertencia a todos los que se atrevieron a interponerse en su camino. Un mensaje que sacudió los cimientos del universo. No perdonamos, no olvidamos y nunca somos presa. La galaxia se tambaleaba. El Exel B, una vez el imperio más poderoso del universo, se había derrumbado en la nada. Su capital, los Valar, yacía en ruinas. Sus otrora grandes torres ahora no eran más que montones de escombros ardientes. Las flotas de las que se habían jactado ahora estaban reducidas a escombros que flotaban sin rumbo por el espacio. El mensaje de los dominios teranos se había enviado alto y claro a través de las estrellas. La humanidad no debía ser subestimados, pero a medida que las llamas de su conquista comenzaban a apagarse, otra presencia aún más formidable comenzó a agitarse en las sombras. El colapso del imperio Esber había dejado un vacío de poder, y todos los depredadores de la galaxia comenzaron a anhelar el premio de la dominación. La humanidad había librado una guerra de venganza, pero el universo siempre había sido un lugar mucho más grande y peligroso. Mientras la victoria de la humanidad se celebraba en los salones de la flota, en los confines del espacio conocido, un miedo diferente comenzó a arraigarse. El Consejo de las Sombras, en las profundidades de una antigua estación oculta en los confines de la galaxia, se reunió en secreto. Esta no era una reunión ordinaria. Los miembros de este grupo clandestino eran algunos de los seres más poderosos y peligrosos del universo. Una especie tan antigua y poderosa que había pasado desapercibida durante milenios. En el centro de la mesa se sentaban los Ar, una raza de seres que eran los arquitectos de la muerte. Su tecnología superaba con creces cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Hablaban solo cuando era necesario. Sus voces estaban llenas de autoridad y amenaza. Todos ustedes vieron los informes de los Ar. Líder en tono, los humanos han demostrado ser capaces de un tipo de guerra que no habíamos visto antes en esta flota terana. Su tecnología, su brutalidad, sus mandíbulas chasquearon con disgusto. Hemos calculado mal. El resto del consejo se movió inquieto en sus asientos. Los Corva, una especie de lectores de mentes, se miraron entre sí antes de que su líder hablara. Son una amenaza única. El representante de los Corva dijo, pero aún están en su infancia. Han estado aislados y ahora emergen de su agujero llenos de rabia y venganza. Podemos controlarlos. ¿Podemos? La voz del líder Sar era de hielo. Subestimamos al Exel y pagamos el precio. No cometeremos ese error. Una tercera voz se unió a la conversación, profunda y resonante. La empuñadura. Una especie de antiguos señores de la guerra habló. ¿Qué sabemos de su líder? El llamado Velo. El nombre provocó una oleada de inquietud en el consejo. Los señores de la guerra de la anguila eran infames por su fuerza, pero incluso ellos sabían que el comandante supremo terano, Darius Fal, no era un ser para ser. Jugó con él, no es solo un soldado. El zar respondió, es un símbolo de todo lo que no entendemos. La sala se tensó. Un silencio llenó el aire mientras cada miembro sopesaba las implicaciones. Sabían lo que los humanos habían hecho. Sabían de lo que eran capaces y estaba claro que su reinado de destrucción apenas comenzaba. La pregunta ya no era si se podía detener a la humanidad, sino cómo. El mensaje de Darius Val. De vuelta en la nave insignia humana, Darius Val se encontraba en el centro de mando. Su mirada estaba fija en la pantalla de la vista. La inmensidad del espacio se extendía ante él. Las estrellas centellaban como ojos distantes e indiferentes. Señor, el oficial de comunicaciones dijo, hemos recibido un mensaje del Consejo de las Sombras. Vil levantó una ceja y lo leyó. Él ordenó. El oficial presionó un botón y el mensaje apareció en la pantalla. Su casco, su rostro asustado, sus fríos ojos azules llenos de algo aún más aterrador que el odio, la convicción. La garganta de Tavo se tensó. Este no era un soldado cualquiera. Era Darius Vil, comandante supremo del dominio Terán. Vil dio un paso al frente. Sus botas resonaron contra la piedra destrozada. Tú una vez llamaste débil a la humanidad. Dijo con voz tranquila. Quemaste nuestras colonias. Esclavizaste a nuestra gente. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad creíste que lo olvidaríamos? La respiración de Tavo entró en susurros superficiales. Apretó las garras. No puedes.
No puedes simplemente aniquilar a toda mi especie. La expresión de Vil permaneció ilegible. ¿No podemos? Levantó su arma. Tavo se abalanzó. Un solo disparo resonó. El emperador Exelver se desplomó en el suelo. Jadeó. Su visión se nubló mientras su sangre vital se agotaba bajo él. Lo último que vio fue la fría e inquebrantable mirada de Vil. Entonces la oscuridad lo llevó como advertencia. A la galaxia con el emperador muerto, ese imperio severo se derrumbó de la noche a la mañana. Los últimos restos de sus fuerzas intentaron huir al vacío, pero la flota terana los persiguió uno por uno al amanecer. Su otrora poderosa civilización no era más que un recuerdo. La galaxia observó en silencio durante siglos. Los otros grandes imperios se habían burlado de la humanidad, los habían visto como primitivos e insignificantes. Ahora veían la verdad. La humanidad no solo había regresado, se había rehecho. Ya no eran la presa, eran los cazadores. Una AC a través de las estrellas transmitió un mensaje desde la nave insignia humana. Una advertencia a todos los que se atrevieron a interponerse en su camino. Un mensaje que sacudió los cimientos del universo. No perdonamos, no olvidamos y nunca somos presa. La galaxia se tambaleaba. El Exel-B, una vez el imperio más poderoso del universo, se había derrumbado en la nada. Su capital, los Valar, yacía en ruinas. Sus otrora grandes torres ahora no eran más que montones de escombros ardientes. Las flotas de las que se habían jactado ahora estaban reducidas a escombros que flotaban sin rumbo por el espacio. El mensaje de los dominios teranos se había enviado alto y claro a través de las estrellas. La humanidad no debía ser subestimados, pero a medida que las llamas de su conquista comenzaban a apagarse, otra presencia aún más formidable comenzó a agitarse en las sombras. El colapso del imperio Esber había dejado un vacío de poder, y todos los depredadores de la galaxia comenzaron a anhelar el premio de la dominación. La humanidad había librado una guerra de venganza, pero el universo siempre había sido un lugar mucho más grande y peligroso. Mientras la victoria de la humanidad se celebraba en los salones de la flota, en los confines del espacio conocido, un miedo diferente comenzó a arraigarse. El Consejo de las Sombras, en las profundidades de una antigua estación oculta en los confines de la galaxia, se reunió en secreto. Esta no era una reunión ordinaria. Los miembros de este grupo clandestino eran algunos de los seres más poderosos y peligrosos del universo. Una especie tan antigua y poderosa que había pasado desapercibida durante milenios. En el centro de la mesa se sentaban los Ar, una raza de seres que eran los arquitectos de la muerte. Su tecnología superaba con creces cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Hablaban solo cuando era necesario. Sus voces estaban llenas de autoridad y amenaza. Todos ustedes vieron los informes de los Ar. Líder en tono, los humanos han demostrado ser capaces de un tipo de guerra que no habíamos visto antes en esta flota terana. Su tecnología, su brutalidad, sus mandíbulas chasquearon con disgusto. Hemos calculado mal. El resto del consejo se movió inquieto en sus asientos. Los Corva, a especie de lectores de mentes, se miraron entre sí antes de que su líder hablara. Son una amenaza única. El representante de los Corva dijo, pero aún están en su infancia. Han estado aislados y ahora emergen de su agujero llenos de rabia y venganza. Podemos controlarlos. ¿Podemos? La voz del líder Sar era de hielo. Subestimamos al Excel y pagamos el precio. No cometeremos ese error. Una tercera voz se unió a la conversación, profunda y resonante. La empuñadura. Una especie de antiguos señores de la guerra habló. ¿Qué sabemos de su líder? El llamado Velo. El nombre provocó una oleada de inquietud en el consejo. Los señores de la guerra de la anguila eran infames por su fuerza, pero incluso ellos sabían que el comandante supremo terano, Darius Fal, no era un ser para ser. Jugó con él, no es solo un soldado. El zar respondió, es un símbolo de todo lo que no entendemos. La sala se tensó. Un silencio llenó el aire mientras cada miembro sopesaba las implicaciones. Sabían lo que los humanos habían hecho. Sabían de lo que eran capaces y estaba claro que su reinado de destrucción apenas comenzaba. La pregunta ya no era si se podía detener a la humanidad, sino cómo. El mensaje de Darius Val. De vuelta en la nave insignia humana, Darius Val se encontraba en el centro de mando. Su mirada estaba fija en la pantalla de la vista. La inmensidad del espacio se extendía ante él. Las estrellas centelleaban como ojos distantes e indiferentes. Señor, el oficial de comunicaciones dijo, hemos recibido un mensaje del Consejo de las Sombras. Vi levantó una ceja y lo leyó.
Él ordenó. El oficial presionó un botón y el mensaje apareció en la pantalla. Su casco, su rostro asustado, sus fríos ojos azules llenos de algo aún más aterrador que el odio, la convicción. La garganta de Tavo se tensó. Este no era un soldado cualquiera. Era Darius Vil, comandante supremo del dominio Terán. Vil dio un paso al frente. Sus botas resonaron contra la piedra destrozada. Tú una vez llamaste débil a la humanidad, dijo con voz tranquila. Quemaste nuestras colonias. Esclavizaste a nuestra gente. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad creíste que lo olvidaríamos? La respiración de Tavo entró en susurros superficiales. Apretó las garras. No puedes. No puedes simplemente aniquilar a toda mi especie. La expresión de Vil permaneció ilegible. ¿No podemos? Levantó su arma. Tavo se abalanzó. Un solo disparo resonó. El emperador Exelver se desplomó en el suelo. Jadeó. Su visión se nubló mientras su sangre vital se agotaba bajo él. Lo último que vio fue la fría e inquebrantable mirada de Vil. Entonces la oscuridad lo llevó como advertencia. A la galaxia con el emperador muerto, ese imperio severo se derrumbó de la noche a la mañana. Los últimos restos de sus fuerzas intentaron huir al vacío, pero la flota terana los persiguió uno por uno al amanecer. Su otrora poderosa civilización no era más que un recuerdo. La galaxia observó en silencio durante siglos. Los otros grandes imperios se habían burlado de la humanidad, los habían visto como primitivos e insignificantes. Ahora veían la verdad. La humanidad no solo había regresado, se había rehecho. Ya no eran la presa, eran los cazadores. Una AC a través de las estrellas transmitió un mensaje desde la nave insignia humana. Una advertencia a todos los que se atrevieron a interponerse en su camino. Un mensaje que sacudió los cimientos del universo. No perdonamos, no olvidamos y nunca somos presa. La galaxia se tambaleaba. El Exel-V, una vez el imperio más poderoso del universo, se había derrumbado en la nada. Su capital, los Valar, yacía en ruinas. Sus otrora grandes torres ahora no eran más que montones de escombros ardientes. Las flotas de las que se habían jactado ahora estaban reducidas a escombros que flotaban sin rumbo por el espacio. El mensaje de los dominios teranos se había enviado alto y claro a través de las estrellas. La humanidad no debía ser subestimados, pero a medida que las llamas de su conquista comenzaban a apagarse, otra presencia aún más formidable comenzó a agitarse en las sombras. El colapso del Imperio Esber había dejado un vacío de poder y todos los depredadores de la galaxia comenzaron a anhelar el premio de la dominación. La humanidad había librado una guerra de venganza, pero el universo siempre había sido un lugar mucho más grande y peligroso. Mientras la victoria de la humanidad se celebraba en los salones de la flota, en los confines del espacio conocido, un miedo diferente comenzó a arraigarse. El Consejo de las Sombras, en las profundidades de una antigua estación oculta en los confines de la galaxia, se reunió en secreto. Esta no era una reunión ordinaria. Los miembros de este grupo clandestino eran algunos de los seres más poderosos y peligrosos del universo. Una especie tan antigua y poderosa que había pasado desapercibida durante milenios. En el centro de la mesa se sentaban los Ar, una raza de seres que eran los arquitectos de la muerte. Su tecnología superaba con creces cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Hablaban solo cuando era necesario. Sus voces estaban llenas de autoridad y amenaza. Todos ustedes vieron los informes de los Ar. Líder en tono, los humanos han demostrado ser capaces de un tipo de guerra que no habíamos visto antes en esta flota terana. Su tecnología, su brutalidad, sus mandíbulas chasquearon con disgusto. Hemos calculado mal. El resto del consejo se movió inquieto en sus asientos. Los Corva, una especie de lectores de mentes, se miraron entre sí antes de que su líder hablara. Son una amenaza única. El representante de los Corva dijo, pero aún están en su infancia. Han estado aislados y ahora emergen de su agujero llenos de rabia y venganza. Podemos controlarlos. ¿Podemos? La voz del líder Sar era de hielo. Subestimamos al Excel y pagamos el precio. No cometeremos ese error. Una tercera voz se unió a la conversación, profunda y resonante. La empuñadura. Una especie de antiguos señores de la guerra habló. ¿Qué sabemos de su líder? El llamado Velo. El nombre provocó una oleada de inquietud en el consejo. Los señores de la guerra de la anguila eran infames por su fuerza, pero incluso ellos sabían que el comandante supremo terano, Darius Fal, no era un ser para ser. Jugó con él, no es solo un soldado. El zar respondió, es un símbolo de todo lo que no entendemos.
La sala se tensó. Un silencio llenó el aire mientras cada miembro sopesaba las implicaciones. Sabían lo que los humanos habían hecho. Sabían de lo que eran capaces y estaba claro que su reinado de destrucción apenas comenzaba. La pregunta ya no era si se podía detener a la humanidad, sino cómo. El mensaje de Darius Val. De vuelta en la nave insignia humana, Darius Val se encontraba en el centro de mando. Su mirada estaba fija en la pantalla de la vista. La inmensidad del espacio se extendía ante él. Las estrellas centellaban como ojos distantes e indiferentes. Señor, el oficial de comunicaciones dijo, los cazas surcan el espacio enfrentándose en feroces combates aéreos con las naves de guerra enemigas en tierra. Soldados humanos, preparados para defender el plan. ETA en su superficie, eran superados en número, pero habían librado batallas anteriores en las que siempre se vieron superados. Lucharían con todo, no por la victoria, sino por la supervivencia. El punto de inflexión. A medida que la batalla se intensificaba, se hizo evidente que la flota Terán comenzaba a ganar terreno. El ingenio y las tácticas avanzadas de la humanidad comenzaban lentamente a reducir las fuerzas enemigas. La flota de la coalición había subestimado la capacidad de los Terán para adaptarse, contraatacar y pensar más allá de las estrategias de guerra tradicionales. La caída de los Excelver ya había demostrado que la humanidad no caería en los mismos errores en la superficie del campo de batalla. Los soldados participaron en brutales escaramuzas utilizando todo, desde la cadencia de armas avanzada hasta la pura fuerza de voluntad para sobrevivir. Las fuerzas enemigas estaban bien equipadas y eran despiadadas, pero los soldados de la humanidad estaban impulsados por una causa mucho mayor que ellos mismos. El corazón de cada luchador humano latía sabiendo que esta no era solo una batalla por territorio, sino por su propia existencia. Los ojos de Val escanearon la comunicación mientras llegaba un informe desde el frente. La nave insignia enemiga, Sword, acababa de moverse para atacar el corazón de la flota terana. Estaba claro que el enemigo pretendía derribar primero al Titán, destruir el núcleo y la humanidad sería arrojada al mar. Pero Bea no iba a quedarse de brazos cruzados mientras observaba el asalto final. El plan estaba establecido. La nave insignia de Bill, Titán, lideraría el asalto a la nave insignia enemiga, mientras que una segunda fuerza de ataque, liderada por el almirante Erzan de Aru, flanquearía las naves secundarias enemigas. Era un movimiento audaz, pero Bill no tenía tiempo para la precaución. El enemigo había subestimado a la humanidad antes, y esta vez cometerían el mismo error con una orden final. La flota terana avanzó a toda velocidad, rompiendo las líneas de naves enemigas. Rayos láser y descargas de misiles atravesaron el campo de batalla mientras la flota terana se enfrentaba al enemigo de frente. La nave insignia Sora se cernía sobre ellos. Su enorme casco rebosaba de armamento. A mi señal, Val ordenó. Su voz, tranquila pero firme, preparó el asalto final. Su flota se acercó a la batalla, convirtiéndose en un caos de destellos y explosiones. Entonces, como en una Q, la flota terana atacó a las naves. Enfrascadas en un combate cuerpo a cuerpo, utilizaron maniobras avanzadas para sortear las defensas enemigas. La nave de mando de Val avanzó con sus armas disparando, dirigiéndose directamente al punto débil de la nave insignia enemiga. La colisión era inevitable. Al entrar el Titán a su alcance, desató sus armas más poderosas, misiles y artillería pesada sobre el flanco expuesto del Osor. La nave insignia enemiga comenzó a escorarse, mientras sus defensas se resquebrajaban bajo el asalto. La victoria final. Momentos antes de que la nave insignia Sword se desmoronara, el mensaje final de Val resonó por los canales de comunicación enemigos. Pensaste que éramos una amenaza. Somos lo último que enfrentarás. La nave insignia Sword explotó en una enorme bola de fuego, llevándose consigo el corazón de las fuerzas enemigas. La flota Terán se derramó, avanzando, rompiendo el resto de las defensas enemigas con brutal eficiencia, mientras la batalla terminaba y las naves del último enemigo eran destruidas o forzadas a retirarse. La victoria de la humanidad estaba asegurada. La galaxia había aprendido que, en lo que respecta a la guerra, la humanidad no luchaba por tierra ni poder. Luchaba por algo más grande. Luchaba por la supervivencia. Luchaba por su futuro. Mientras la flota terana regresaba a la Tierra, Bill se paró una vez más en el puente del Titán. Su mirada se dirigió a las estrellas, sabiendo perfectamente que esta victoria era solo el comienzo. La galaxia ahora había visto la verdad. La humanidad era una fuerza a tener en cuenta y nunca dejarían de luchar por su lugar en las estrellas.
Hemos hecho nuestra marca, dijo Bill en voz baja, con una voz llena de orgullo silencioso. Y ahora comenzamos a reconstruir. El campo de batalla estaba inquietantemente silencioso ahora. Donde una vez el vacío se había llenado con el rugido de los motores, los destellos de las armas y los gritos de batalla, solo existía el silencioso zumbido de las naves dañadas a la deriva tras la destrucción. Una vez, una coalición aterradora había sido. Destrozado su orgullo, quebrantados por la fuerza imparable de la humanidad. El general Darius. Bill se paró en el puente de Titán observando la escena que se desarrollaba frente a él. El sistema estelar estaba en ruinas, pero había una innegable sensación de triunfo en el aire. La humanidad había ganado. Contra todo pronóstico, habían demostrado que incluso frente a la abrumadora oscuridad, su voluntad no podía ser quebrantada. «Lo logramos», dijo el almirante Roxanne Deo en voz baja, acercándose a él. Sus ojos estaban cansados, pero había una chispa de esperanza en ellos. «Ahora sí lo logramos». Bill se giró hacia ella. Su expresión era tranquila, pero había un destello de orgullo en sus ojos. «Esto era solo el comienzo», dijo con voz firme, soportando el peso de «Experimenta la galaxia». Nunca olvidarán este día. Sabrán que no somos solo una amenaza fugaz. La humanidad será una fuerza a tener en cuenta durante los siglos venideros. El peso de la victoria, pero incluso la victoria, estaba el peso de lo perdido. El dominio Terán había ganado. Sí, pero a un alto precio. Las naves resultaron dañadas. Se perdieron vidas y aún quedaba mucha reconstrucción por hacer mientras la flota comenzaba su viaje de regreso a casa. El silencioso espacio que los rodeaba parecía ofrecer una reflexión agridulce. Por cada victoria, un sacrificio. Por cada triunfo, había quienes nunca regresarían. Un suave ping resonó por el centro de mando, atrayendo la atención de Bill hacia la consola de comunicaciones. Un mensaje de la Tierra acababa de llegar. Bill pulsó el botón y un holograma de la presidenta Isabella Hanley cobró vida ante él. Parecía cansada, pero su rostro reflejaba un orgullo feroz. La misma determinación que había impulsado a la humanidad en sus momentos más oscuros. «General Bill», dijo con voz firme y llena de autoridad, «lo has logrado. La Tierra está a salvo. Ahora, pero la galaxia ha visto nuestra fuerza. Debemos prepararnos para lo que viene. El futuro nos espera». Bill asintió solemnemente. «Hemos tomado nuestra posición, señora presidenta, y seguiremos en pie. La humanidad no solo sobrevivirá, sino que prosperará. La galaxia conocerá nuestro nombre y se asegurará de que nuestros hijos, nuestros nietos y sus hijos vivan en un futuro libre de miedo». Hubo un momento de silencio y luego la voz de Hanley volvió a sonar, más suave esta vez. «Creo en ti, general. Creo en la humanidad. Gracias, señora». Bill respondió en voz baja, volviéndose para mirar por la ventana del puente de nuevo. La batalla ha terminado, pero la guerra apenas comienza. Un nuevo comienzo. Mientras la flota Terán regresaba a la Tierra, las estrellas parecían brillar con más fuerza. La galaxia, una vez temida, que había menospreciado a la humanidad, ahora conocía su nombre. El dominio Terán había emergido victorioso, más fuerte y decidido que nunca. Pero había algo más en el aire, algo diferente por primera vez en la historia. La humanidad no solo sobrevivía, se preparaba para ocupar su lugar en la galaxia, no como conquistadores, sino como líderes. Las flotas de la humanidad ya no eran solo armas de guerra, sino símbolos de esperanza. La batalla se había ganado, pero aún quedaban incontables mundos por explorar, aliados que forjar y enemigos que vigilar. El dominio Terran sería un faro de luz en la oscuridad del espacio, representando la libertad, el ingenio y la unidad frente a la adversidad. Darius Bill sabía una cosa con certeza. La humanidad había demostrado que podían superar cualquier cosa. Ahora mostrarían a la galaxia lo que significaba ser humano. El universo nunca volvería a ser el mismo. La pantalla comenzó a oscurecerse. El zumbido de los motores de los titanes se hacía más suave mientras navegaba entre las estrellas. Bill se susurró a sí mismo una simple promesa, una visión del futuro, y el viaje de la humanidad apenas comenzaba.